Dentro del serums, que en realidad es todo un problema, ¿no? Primero les aconsejaría que se cuiden ustedes, por favor. Ni bien llegan a sus serums, la idea de emergencias y desastres es que vean dónde están ubicados. Si están cerca de ríos, si están cerca de, muy alejado de poder referir a su paciente. Entonces, cada vez que lleguen a sus serums, por ejemplo, mi serum, creo que había una foto de mi serum, pero era toda una bajada y llegábamos hasta el fondo. Entonces la idea obviamente que sacar un paciente de ahí es totalmente difícil, ¿no? Y ni siquiera había carro, iba caminando a veces. Entonces es bastante complicado, así que chicos, cuídense ustedes mismos. No puedes actuar frente a un paciente si tú no tienes un área seguro primero, ¿ya? Primero, que en el serums no vamos a tener nada de materiales, a la justa vas a tener, ni siquiera tienes aspirina, tienes paracetamol, lactulosa, entre otras cosas. Insumos tampoco hay, personal médico capacitado, estás tú para poder ayudar, área segura tampoco, medio de comunicación tampoco, porque a veces ni siquiera van a tener internet algunos, ¿no? Entonces, dentro de todo este marco es que nosotros vamos a, yo personalmente, poder ayudarlos a cómo enfocar rápidamente un paciente, poder ver la emergencia, solucionarlo, ¿ya? Porque emergencia es para eso, actuar rápido, poder solucionarlo y darle una solución al paciente, ¿ya? Nada de, no, pero señor, no, actúa y salvas al paciente de manera inmediata. Entonces, dentro del primer tema vamos a ver las crisis hipertensivas. Crisis hipertensivas hay dos, ¿no? Emergencia y urgencia, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de emergencia y urgencia tienes que diferenciar, ¿no? Emergencia, ¿qué cosa es? Cuando está en riesgo la vida del paciente. Si tú no lo atiendes ahorita, el paciente se va a morir. Literal, se va a morir. En cambio, la urgencia, tú puedes dejarlo esperar unas horas, no mucho, unas 3 horas, y el paciente por lo menos va a aguantar y no se va a morir en ese momento, pero de repente después se puede complicar más, ¿no? Entonces, dentro de las crisis hipertensivas, acuérdense, urgencia y emergencia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Se acuerda alguien? Ajá, emergencia es cuando hay daño de órgano blanco, ¿no? No importa la presión que sea, generalmente más de 180, pero hay daño de órgano blanco. Es decir, si tú estás en Ancash y en la punta del cerro te llega un paciente que llega con cefalea y está con presión de 190 con 100, ¿ya? Quiere decir que probablemente el señor está haciendo órgano blanco, porque generalmente la hipertensión arterial no da dolor de cefalea, ¿no? Entonces, tú lo encuentras al señor y tiene debilidad en miembro izquierdo, ha focalizado, entonces obviamente está haciendo un daño de órgano blanco. Entonces dices, entonces en tu referencia, cuando quieras referir al paciente, valga la redundancia, no vas a poner pues urgencia hipertensiva para que se ría el médico del 2-1, ¿no? Tienes que poner emergencia hipertensiva, ¿ya? Entonces tienes que diferenciar ese para que manejes bien tus conceptos. Según una definición del 2003, bueno, hipertensión arterial, recordarán, es más de 140 y diastólica más de 90, ¿no? Urgencia hipertensiva más de 180 y diastólica más de 110 sin daño de órgano blanco, ¿ya? Y emergencia hipertensiva es una presión elevada con daño agudo de órgano blanco. Es decir, como les he dicho, por ejemplo, un ACV isquémico, daño de órgano blanco, cerebro. Un infarto, daño de órgano blanco, corazón. Y así colocamos en el RPA, cuando viene un paciente con ACV isquémico o hemorrágico y ponemos ahí daño de órgano blanco, corazón, daño de órgano blanco, cerebro o el riñón también, ¿no? Hace una injuria renal, eleva su creatinina y puede causar esa necrosis tubular, ¿ya? Entonces, urgencia y emergencia. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿tú qué haces si un paciente te viene con ese tipo de presiones? ¿Ya? Recuerden también que la meta es menor de 140 a 90 en cualquier paciente, y si tu paciente tiene diabetes, que en el serum ni siquiera vas a saber porque no tienes un glucómetro, pero por suerte ha ido su 2-1 y le han dicho que es diabético, entonces sabes que es diabético, entonces tú vas a tener un objetivo de mantener su presión de menos de 130-80, ¿ya? Ese es el objetivo. Listo. Entonces, ¿qué metas debes tener tú? ¿Cuánto debes bajar la presión? Por ejemplo, tú estás con un paciente que tienes un paciente que te llega con una presión de 200 con 100 y tú dices, pucha, ya, le voy a dar su captopril, no le baja. Le das 3 captopril y su presión baja a 180. Entonces tú en tu serum vas a decir, no tienes internet, nada, vas a decir, pucha, ¿estoy haciendo lo correcto
o le he dado muchas pastillas. Entonces, existen investigaciones que se han hecho en pacientes, obviamente todo es en base a la bibliografía, en el cual para que un paciente con stroke debe disminuir la presión en el 40%, ¿ya? En falla cardíaca, en un infarto, por ejemplo, disminuir el 50% solo de la presión cardíaca, falla cardíaca, y en IMA disminuir la presión de 20-25%, según estudios, ojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? En tu serum vas a poner tu receta, vas a poner doctor Augusto Román, tu apellido, todo, la fecha, entonces le vas a indicar, te llega tu paciente y le vas a dar un captopril, lo primero que haces, porque es lo único que tenemos en el serum, ojo, captopril, enalapril y algunos tienen losartán, ¿ya? Tú vas a estar en un 1-1 o un 1-2, ¿ya? Generalmente yo estaba en 1-2 y toda la mayoría va a estar en 1-2, ¿ya? Vas a tener enalapril, captopril, refieres al 1-4 y ahí a veces tienen losartán y furosemida, y por suerte tú puedes tener furosemida. Entonces, esto de acá no es que yo lo maneje así acá pues en el hospital, ¿no? Esto es solo para ustedes, o sea, en el serum, ¿ya? Entonces no se olviden que eso está aplicado para ustedes porque no hay medicamentos ahí, pues, ¿no? Entonces vas a ir, el captopril viene de 25 miligramos, le vas a dar una tableta. Doctora, ¿le doy sublingual o le doy oral? Ah, no, yo me acuerdo, doctora, que era sublingual porque, no, mentira. Los estudios demuestran que ya eso es falso, que inclusive es mejor darle vía oral, ¿ya? Entonces le vas a dar captopril vía oral, no te olvides, ya no te dejes engañar que no, le vas a dar captopril vía oral, ¿ya? Bueno, entonces le mides la presión a tu pacientito, luego de 20 minutos, acá tenemos un caso, vamos practicando con esto. Varón de 78 años, de 60 kilos, con antecedente de hipertensión arterial, refiere solo cefalea desde hace una hora mientras se encontraba cosechando. Una cefalea 7 de 10 más o menos, ¿ya? Al examen usted encuentra presión arterial, que es lo único que tienes, tu tensiómetro de 180 a 110, y le revisas las piernas, bueno, porque tú eres observador, y está con edema. Entonces tú dices, pucha, puede ser un paciente renal, ¿no? Que tiene edemas, hipertenso, y bueno, y lo ves un poco agitado, está un poco taquineico. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo único que tienes a la mano es un captopril. Entonces le vas a dar, ¿qué cosa? Tu captopril. Acá está. ¿Qué hago? El captopril viene de 25, le vas a dar una vía oral, está como 185, 110. Luego de 20 minutos, sigue en 180, 110. ¿Qué vas a hacer? Le das otro captopril. ¿Ya? Vía oral, por favor. ¿Ya? ¿Y qué te pasa si tu paciente sigue hipertenso? Tú tienes que bajarle la presión, ¿ya? Más o menos 10, 15%. ¿Qué cosa vas a hacer? Le vas a poner una vía endovenosa, y sin miedo, chicos, ¿ya? Acá a veces en el Perú nos limitamos, en el serum lo digo porque yo personalmente he tenido bastante miedo de tratar a los pacientes antes de poder estar en el residentado, por ejemplo, ¿no? Y me he dado cuenta de la diferencia que es en que nosotros tardamos mucho en manejar a los pacientes, y por eso los pacientes hacen ese bisquémico, porque no controlamos solamente la presión. Entonces, si es que nosotros desde un nivel 1-4 podemos, 1-2 que van a estar, hacer esas cosas, vamos a prevenir bastantes enfermedades, como por ejemplo el stroke, ¿no? Entonces, haciendo solamente eso van a poder ayudar mucho. Entonces, ¿qué vas a hacer? De inmediato, si no le baja la presión, le vas a colocar una vía, ¿ya? Tiene edema, hipertenso, entonces puede que por ahí tenga su falla cardíaca, esté encharcado, ¿no? Entonces tú vas a imaginar, ¿ya? Porque ahí en el segundo todo es imaginar, todo lo vas a imaginar, porque no hay radiografía, no hay nada. Entonces vas a administrarle furosemida. La furosemida viene de 20 miligramos, como acá está en la fotito, ¿ya? Así igualito, bien. El MINSA te da furosemida de 20 miligramos, le vas a dar, doctora, pero ¿cómo se la administro? Porque yo tampoco a veces te imaginas pues cómo le vas a poner, ¿no? La enfermera viene, le pone su vía endovenosa, ya doctora, indíqueme cómo le pongo. Le vas a poner furosemida endovenosa en bolo, ¿ya? Ustedes saben que existe la vía, ¿no? La llave triple vía, venoclisis, la extensión DIS, ¿no? Y ahí conectan su cloruro, ¿ya? Entonces, hay dos formas de poner, ¿no? Que le pongas en bolo o combinado con otra sustancia. En bolo quiere decir que tú le vas a poner directo, rompes la ampolla y le pones directo. Eso significa en bolo, ¿ya? ¿Entendieron? En cambio, si tú tienes
un Volutrol, esas cositas han visto que están, ya, ahí le llena haciendo cloruro y encima le metes una ranitidina, por ejemplo, eso ya no es un bolo. Si rompes la misma ranitidina y le metes de frente, eso es bolo, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer la furosemida sin miedo? Rompes tu ampolla de 20 y le metes de frente, ¿ya? Doctora, pero así nomás, o sea, no calculo, no, tienes que calcular por el peso, ¿ya? Si, por ejemplo, tu paciente, ¿cuánto decía que pesaba en el caso clínico? 60 miligramos, cada ampolla viene de 20, entonces es 1 miligramo por kilogramo, ¿ya? Acá, por ejemplo, furosemida, si no te responde captopril, furosemida, 80, puedes dar hasta 80, ¿ya? 1 miligramo por kilogramo, pesa 60. ¿Cuántas les vas a dar? 3, ¿no? 3 ampollas, ¿sí? ¿Me dejo entender, chicos? 3 ampollas en bolo directo. ¿Y tu paciente qué va a hacer? Va a comenzar a orinar. Y esa es una manera de bajar la presión. No es la manera más correcta de bajar la presión, pero es lo único que vas a tener, por favor, créeme, ¿ya? Tú en el serum, por ejemplo, yo en la emergencia hipertensiva lo tenía en mi puesto. Ya no le bajaba, traía la ambulancia, lo llevaba al 2-1 y ¿qué le ponía? Furosemida. O sea, pierdes tiempo, pierdes todo. Y aparte que el transcurso demora pues 2 horas, ¿no? Que venga la ambulancia del 1-4. Entonces tú puedes manejarlo. Para eso estamos acá, para poder ayudarte, ¿ya? Y para que puedas manejar eso, pues, ¿ya? Son cosas sí, muy simples. Y tú no tengas miedo al hacerlo, por favor, ¿ya? Y bueno, si ya no responde, bueno, referirlo, ¿no? ¿Se entendió la furosemida, chicos? Acá está la furosemida, viene de 20. Acá dice, si se dan cuenta, intramuscular, intravenoso, ¿ya? Y cada ampolla viene de 20. Esto de acá que les estoy indicando, ¿ya? Esto de acá, ¿cómo se llama? ¿Extensión DIS o venoclisis? Ajá, ya, muy bien. Entonces, colocar en bolo es esto de acá, ¿ya? Eso de ahí es colocar en bolo. Directo, a la vena. Si no tienes ese equipo, directo, no tienes esa boca, ¿no? Ese catéter periférico número 20, número 18, número 16, ¿no? Mientras menos número tienes, más grueso, perfecto, ¿ya? Le pones de frente nomás. Vas a ver cómo mejora el paciente. Obviamente te va a orinar bastante, ¿no? Porque es un diurético, ¿no? Listo. Doctora, ya, eso es hipertensión arterial. Eso es lo más simple que te va a venir en tu serum, ¿ya? Si se estroquea, ya sabes que no has actuado a tiempo, ¿ya? Aprovechando esto, hipertensión arterial, ¿qué te puede hacer una persona con hipertensión arterial? Te puede dar un ACV isquémico o un ACV hemorrágico, ¿no? Tú ya sabes que por clínica, un ACV hemorrágico, como el paciente, la clínica es inmediata, ¿no? En cambio, un isquémico es poco a poco, doctora, mi brazo ha comenzado a doler mañana y ahora sí no puedo moverlo, ¿ya? Ahora nos vamos al otro, hipotensión arterial. Algo muy importante, chicos, ¿qué cosa es la, por definición ya sabemos, ¿no? Una presión arterial sistólica, según la bibliografía, mayoría, presión arterial sistólica menor de 90, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre hipotensión arterial y shock? ¿No? Entonces, es bastante la diferencia, ¿ya? ¿Qué cosa es una hipotensión arterial? Cuando el paciente tiene presión arterial baja, tú le das fluidos, y tu paciente no te responde, y tú necesitas darle vasopresores como noradrenalina, quiere decir que ya el paciente entra en shock, ¿de acuerdo? Quiere decir que los organismos no tienen lo suficiente para poder seguir aportándole, y hace una disfunción. Eso se llama shock, ¿ya? Con respecto al shock, olvídense, hay un montón de conceptos, y ahora el último es el concepto ya pues de sepsis, shock. Ya no es lo anterior que ustedes decían, es el CIRS. Ya no existe eso, ¿ya? El CIRS ya no es básico para poder nosotros manejar el shock y decir los criterios de eso tiene, entonces tiene sepsis ya y luego shock. No, ya desaparecieron esos conceptos. Está en el concepto de sepsis 3, por si acaso pueden buscarlo si se les interesa, es muy interesante. Listo, mi paciente llega con presión baja, doctora. Algo muy importante que este cuadrito quería enseñarles. Por ejemplo, mira, para que tú, depende de dónde midas la presión, vas a decir que tu paciente tiene presión baja. Si tú le mides nosotros siempre lo hacemos en la arterial, ¿no?
Ahí tenemos presión mínima 80, si es en la femoral 70 y si es en la carótida 60. En la carótida generalmente nunca hacemos, ¿no? Pero por ejemplo, si el paciente es muy flaquito, el tensiómetro no te mide de manera verídica, ¿sabían eso? O sea, si tú por ejemplo tienes mi brazo, bueno, es flaquito, ¿no? Pero no tanto. Pero hay pacientes que están caquéxicos, ¿no? Entonces tú le mides con un tensiómetro adulto y te mide 40-30. Tú le das líquido y después te das cuenta, que lo que nos ha pasado en el hospital, que en realidad no estaba chocado y tenía 150/80. Simplemente por no pensar y razonar, ¿no? Y decir que ese tensiómetro no es adecuado, el mango, ¿no? Para su brazo. Y teníamos que traer un tensiómetro pediátrico para poder medirle de manera adecuada. Entonces hay cosas que importantes que a veces nos ayudan, ¿ya? Por eso era recordar eso. Y si no, claro, también pensar si es que tu manguito está roto o no, ¿no? Ver siempre eso. Entonces, recuerda siempre que no toda hipotensión es clínicamente significativa. Utilizar contexto clínico, línea de base de presión arterial y compruebe el manguito del tensiómetro. La línea de base de presión arterial no suele pasar a todos. No, el paciente está hipotenso. No, él siempre manejaba esas presiones bajas, déjalo tranquilo, igual, ¿no? En el hospital. No, doctora, está con presiones, dijo, eso es su presiones. A ver, revisa ¿cómo se llama lo que tienen las enfermeras? Cardex, ¿no? El Cardex anterior de las enfermeras, 80-50, 80-50. Eso era su presión del paciente, igual que las personas gestantes, ¿no? A veces manejan presiones bajas. Entonces, déjalo ahí, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces, ¿qué vas a hacer, doctora? ¿Qué voy a hacer? Dígame, mi paciente se va a morir porque está hipotenso, se va a chocar. Ya, listo. ¿Qué vas a hacer tú como 1 o 2? Inmediatamente, ni lo pienses, le vas a poner una vía, ¿ya? Si está con presión baja, le vas a poner una vía, por favor, hágame ese favor, póngale una vía endovenosa a su paciente, ¿ya? Porque es una prioridad y que si es que tú no lo ayudas en 1 hora, los estudios demuestran que tiene 40% de que tu paciente muera. Tú le estás aumentando la mortalidad a tu paciente por no ponerle una vía y darle agua. ¿Ya? Por favor. Colocar un acceso intravenoso tan rápido como sea posible para ti. ¿Ya? Si estás en el cerro, baja rapidito corriendo y le colocas a tu paciente, ¿ya? Administrar 1 litro. ¿Qué dice? Esos conceptos que le digo, esos están dentro del manejo de shock, de sepsis, todo eso. ¿Ya? Está demostrado que administrar 1 a 2 litros de agua, cloruro de sodio 0,9%, que es la figurita que les estoy mostrando atrás, ¿ya? Que son cristaloides, a chorro, quiere decir que abres toda la llave, ¿ya? Y dejas que le pase. Ayuda, si le das en las 3 primeras horas, ayuda obviamente a disminuir la mortalidad, ¿ya? Eso es lo mismo que dar como 30 miligramos por kilogramo. Si tu paciente pesa 60, ¿cuánto sería? 1 litro 800, ¿no? ¿Está bien? 1 litro 800 le vas a dar en las primeras 3 horas. ¿Ya? Si sigue hipotenso, tienes que seguir dándole agua. Ojo pensando. Es que pasa que en el serum tú no vas a decir, mi paciente está congestionado, ¿no? Pero si tú clínicamente lo ves con edema, está agitado, está taquineico, dices, puede que esté congestionado, le voy a poner solo 300 de agüita nomás. Y le metes 300 y de repente con eso recupera. ¿Ya? Entonces, agua para la hipotensión arterial. Si tu paciente no responde, ¿qué vas a hacer? Esa palabra tienes que tenerla acá en tu nube. Referir. Refiere. Si no sabes manejar algo, refiere. Por favor, hazme caso. Refiere. No pierdes nada refiriendo. Ya tienes que referir todo lo que no se te dice, doctora, ¿pero por qué no sé, doctor? No voy a matar a mi paciente sin poder manejarlo. Ya, si estás en 1 o 2, recuerda. ¿Ya? Refiere, por favor. Otro punto importante, aparte de la hipotensión, ¿ya? Yo les estoy dando el manejo hasta donde solo ustedes pueden manejar, ¿eh? Porque ahí siguen más cosas, ¿no? Pero ustedes ya no tienen noradrenalina, nada más, pues ¿cómo van a poder controlar eso? ¿Ya? Lactato, para poder controlar el clearance del lactato. ¿Han escuchado qué cosa es lactato? Sí, lactato es un marcador de hipoperfusión, ¿ya? Y quiere decir, por ejemplo, yo les tengo acá, no está en mi maletín, bueno,
un AGA, sí, han visto en los internados, ¿no? Análisis de gas arteriales, hay un ítem que dice lactato. Por ejemplo, quiere decir que si tu paciente está hipoperfundido, que le falta agua, tendrá un lactato de 3, por ejemplo, ¿ya? Está todo deshidratado, 3. Si tú le das agua y dices, yo me acuerdo que la primera hora es muy importante, doctora, le das agua, agüita, baja tu lactato de 2. Quiere decir que has bajado más o menos 1, ¿no? Has bajado 1. Entonces, quiere decir que es un montón para el paciente. ¿Ya? Es un montón haber bajado el clearance de lactato, es muy importante. Ya le disminuye la mortalidad. Y ese es un marcador de hipoperfusión, porque está hipoperfundido, no le llega la cantidad de sangre adecuada de oxígeno a todos los tejidos. ¿Ya? Listo, hasta ahí podemos hacer con la hipotensión, doctora, en mis serums. Te llega una abuelita, generalmente las abuelitas vienen con diarreas, ¿no? Y los niños también, ¿ya? Pero esto es básicamente en adultos, ¿ya? Al niño también le puedes dar sales de rehidratación oral, tú sabes por pediatría, ¿de acuerdo? Entonces, en tus serums no te va a faltar sales de rehidratación oral, es lo único que tienes no le puedes dar electrolitos, no le puedes dar cloruro de potasio al 20%, cloruro de sodio al 20%, no puedes darle, no hay pues, solamente le vas a dar sales de rehidratación oral. Y ahí tú vas a llegar a tu puesto y vas a darte cuenta, vas a agarrar y vas a leer, ya, lo que dice, cuánto porcentaje de sodio tiene, potasio, glucosa, todo eso. Atrás, como ves ahí, está escrito, ¿ya? Entonces, te llega un paciente con diarrea, te dice que ha tenido más de 4 deposiciones al día, ¿no? Líquida, y bueno, le vas a dar su deshidratación, y obviamente tienes que ver, pues, no es que esté todo rubicundo, no le vas a dar, pues, ¿no? Tú ya sabes clínicamente, yo no he venido para darte la clínica, sino el manejo de tu paciente que vas a poner en tu receta, ¿ya? Entonces, vas a poner, administrar sales de rehidratación oral, le vas a decir que lo disuelve en 1 litro de agua, ¿ya? Y lo va a tomar como agua de tiempo, ¿ya? Como agua de tiempo. Como en la sierra no hay refrigeradores, ¿ya? Le vas a decir que solo le dura un día nomás. No le vas a decir ahí, como dice, dura temperatura ambiente y 48 horas. Señores, póngale su refrigerador, le vas a decir. No hay pues refrigerador allá. Ya, si vas a ir a la helada, ahí sí puede aguantar, ¿ya? A algunos les ha tocado, les va a tocar. ¿Ya eligieron, chicos? Todavía. Ya. Entonces, elijan bien, por favor. Elijan bien, recuerden elegir con criterio, que primero son ustedes para su salud, por favor, cuídense ustedes. No, que yo quiero bono, yo también quería bono, y terminé yéndome a un lugar donde agradecí a Dios, en verdad, porque era más o menos seguro, ¿ya? Y lo primero que van a aprender en el serums, un punto aparte, es valorar a su familia, ¿ya? Es lo único que van a aprender en el serums. Los van a retrasar, sí, un poco mentalmente, porque estás alejado de todo y no vas a aprender mucho, con respecto a las nuevas guías, todo eso, pues, ¿no? Pero no hay internet, pero vas a aprender, sí, a aprender más de ti mismo y valorar a tu familia, ya, eso es lo que principalmente que aprendes, y bueno, muy aparte de los pacientes, ¿no? Bueno, ya, y enfrentar las cosas también, pues, ¿no? Como estamos diciendo, para que lo hagan. Ya, está deshidratado y le vas a dar consumir a libre demanda en adultos en 1 litro de agua, por favor, que lo mueva bien y que lo tome, ¿ya? Y en niños, por cada pérdida, 10 a 20 miligramos por kilo, ¿ya? Y recuerda que dura 24 horas temperatura ambiente y 48 horas en el refrigerador si fue en la ciudad. ¿Listo?